académica de algunos años de trabajo. En efecto, en el año 12, hace ya 13 años, yo decidí hacer un doctorado, un masterado, doctorado en historia en Sevilla, para poder investigar a fondo los orígenes de la balsa, de las grandes balsas que encontraron los primeros pilotos españoles, Bartolomé Ruiz, cuando llegó a las costas del Ecuador. Y estas grandes embarcaciones transportaban bastante gente y mercadería y productos, y fue reportado al emperador tan pronto la vieron. Y estas embarcaciones siguieron funcionando hasta el siglo XX, hasta 1940. Llegaban las balsas a Guayaquil desde el norte del Perú con mercadería para comprar nuevas maderas, nuevas balsas, porque la balsa se utilizó también desde hace 2000 años en el norte del Perú. En todo caso, tuvimos la oportunidad de hacer esta investigación, no solo la parte histórica, porque había que llegar a la parte arqueológica, la parte prehistórica de la balsa, a ver desde cuándo esta embarcación pudo haber navegado en las costas del Pacífico, a ver si estas comunicaron México, Mesoamérica con el mundo andino, y esto a través de los vestigios arqueológicos que hay, hemos podido comprobar que hubo transferencia tecnológica en cerámica, por ejemplo, de la época de Valdivia Tardío, hace 3500 años, a las costas de Mesoamérica. Y hay transferencia de una cantidad de productos biológicos, botánicos, de ideologías, transferencia de tecnologías de metalurgia que se dieron en el norte del Perú y que también aparecieron en el oeste de México. Ahora bien, había que investigar también las rutas, porque una balsa no puede navegar siguiendo la costa, porque al norte del Ecuador, en Esmeraldas, en Colombia, es muy tórrido, llueve demasiado, la balsa se pudre. La balsa navegaba directamente por la corriente del Humboldt y atravesaba desde, digamos, como de las costas de Manabí, de Santa Elena, directamente a través al norte de las Islas Galápagos, a cruzar a Centroamérica y ahí llegar a las costas de Centroamérica para navegar para arriba. Además tenían una época del año que navegaban de ida, que es la época de julio, septiembre, octubre, que hay corrientes todavía fuertes, la corriente del Humboldt, y otra época para regresar, seguramente a partir de febrero a mayo era más fácil el retorno. Entonces, todo esto que hubo hace 3500 años, nos dice que los pueblos Valdivia, que fueron los pueblos más importantes del desarrollo tecnológico en cerámica más importante de América, también desarrollaron la tecnología de la navegación en la época prácticamente de los fenicios para comunicar nuestros pueblos. Y quizás esta embarcación es la que explica por qué en América, en este gran continente, las civilizaciones más avanzadas eran las de Centroamérica, los mayas, los aztecas, y en el sur, los pueblos chimúes, moches, incas, Valdivia. Desde ahí hay más desarrollo cultural y entre esas dos regiones del mundo se comunicaron miles de años atrás, lo que les permitió transferir tecnología y transferir conocimientos. Entonces el objeto del trabajo justamente es que se conozca a nivel del mundo la importancia que tuvo esta embarcación originada en las costas del Ecuador, en la cultura Valdivia, para la historia de la humanidad y la historia de la navegación del mundo. Es la única gran embarcación a vela que vieron aquí los españoles cuando llegaron, era la única que existía en América. Y entonces queremos resaltar la importancia de esto y por eso estamos aquí en Loja el día de hoy. En este año, que el libro se publicó en España, en el mes de febrero, tuvimos la oportunidad de presentar el libro en Guayaquil, en el MAC, en un evento importante, luego en Quito. Estuvimos en España, en Madrid, en la Casa de América, en una excelente presentación del libro, inclusive la maqueta que hicimos para acompañar a las presentaciones fue solicitada y la donamos al Museo Naval de Madrid. Ellos tienen una serie de museos navales en España, entonces estuvo primero en Madrid y ahora la han llevado a otro museo que hay en Cádiz para exhibirla. Y digamos, ahora hemos traído otra maqueta, también más pequeña, porque nos han invitado para presentar el libro en Lima en el mes de enero.
Entonces ahí también es un conocimiento que queremos que se difunda a nivel de América y a nivel del mundo para resaltar la importancia que tuvieron nuestros pueblos ancestrales. Para mí es un honor realmente estar en Loja, en el aula magna de la Universidad Técnica Particular de Loja el día de mañana a las 11 de la mañana para hacer la presentación de este libro, porque Loja es un baluarte de la cultura ecuatoriana y yo creo que es importante que aquí conozcan estas raíces tan profundas que tenemos con pueblos que fueron comerciantes y navegantes miles de años atrás, como el mismo Jacinto Gijón y Camaño dijo hace años que los pueblos de la costa del Ecuador eran los fenicios de América. Yo creo que con este libro lo estamos comprobando. Estamos ratificando lo que ya fue la intuición de muchos ecuatorianos ilustres hace más de 100 años. Usted habla con mucha recurrencia al tema de los pueblos Valdivia, estas comunidades que están en la costa. Sí, la cultura Valdivia se desarrolla en la península de Santa Elena primero, hace unos 5.000 años, y luego se expande hacia otros lugares. Durante ese periodo de expansión, porque quedaba como además es un poco que hay épocas que no llueve, entonces en un momento dado tenían que ir ya sea hacia el Perú o hacia el norte. Se dice Juan de Velasco que de ahí en balsas llegaron a Caracas. Los pueblos seguramente eran de la cultura Valdivia o la cultura chorrera que viene posteriormente y las otras que siguieron, pero es la base de la cultura cerámica del Ecuador. Bueno, he visto el museo Valdivia que está ahí en Santa Elena, exactamente en la ruta esta del Spondylus, que uno se mete ahí. ¿Cómo no? Sí, ahí hay claro, un museo. Yo he estado ahí en ese museo para ver todos estos, ¿cómo les llamaríamos? Vestigios, reliquias, recuerdos que han quedado ahí. Bueno, la pregunta es ¿cómo fueron desapareciendo o aún ahí? No han desaparecido. Son los mismos que están ahora. Es decir, lo que la arqueología hace... Eso es lo que la gente llama los cholos de la costa. Claro, no? Sí, cómo no. Así, claro. Es que decir, estos son los mismos. Son comerciantes igual. Desafortunadamente son marineros a morir y pescadores. Claro. Y desgraciadamente en los últimos años a muchos de esa gente la están utilizando los narcotraficantes para llevar, como ellos son avesados, para llevar justamente a México. En la misma ruta de la balsa. Llevan ahora con motores ahí el asunto del transporte. Rápidos, sí, pero en efecto, en arqueología se conocen a los pueblos según la cerámica, pero los Valdivia son los mismos que después hacen la cerámica chorrera y después hacen la cerámica huangala y después viene eventualmente lo huancavilca y lo manteño huancavilca. No cambió la gente, sencillamente la cultura fue cambiando, pero son los mismos que cuando llegan los españoles, ellos no se pelearon mucho con los españoles, ya tenían experiencia de verse con pueblos de otros lados, con los del norte del Perú, con los de México, y más vale asimilaron el español con rapidez. La vestimenta española en 50 años la utilizaban y tuvieron una relación muy buena porque le comerciaban sal y pescado a Guayaquil y a las ciudades, digamos, mestizas y ellos conservaron muy bien su cultura y hoy en día uno los puede distinguir y son una gente muy amigable, muy trabajadora, independientes ellos, son digamos porque ahora hay desarrollo agrícola en la península y son gente trabajadora y dedicada, son nuestras raíces ancestrales más antiguas. Ya, muy bien. Y bueno, y así un poco optimizando el tiempo, ¿no? Optimizando el tiempo. ¿Por qué usted ese interés? ¿Usted tiene sangre israelí, sefardí? ¿Usted es un sefardí? Bueno, yo soy Rosales. Los Rosales, la ascendencia de Rosales, de mis antepasados, llegaron acá por 1820, 1830, del sur de España, de Baza. Y eran, lo que tengo conocimiento, eran cristianos nuevos, liberales, que venían a América, emigraron a América más o menos en la época de la independencia, después de la independencia, porque no estaban conformes con Fernando VII, con el conservadurismo, con el absolutismo que regresó a España. Y entonces, eso es lo que tengo yo conocimiento. No he hecho la investigación completa ya, pero sí, en mi familia hay alguna de esa cultura de que hay que estudiar mucho, de que hay que ser dedicado, hay que trabajar bastante, que creo que viene de las raíces sefardíes.
sangre judía por ahí. Ya, pero ahí ya que le metemos esto, ¿cómo es que tengo en la mente? Usted ocupó un cargo importante. Sí, yo estuve en el gobierno de Sixto Durán, en la Secretaría Nacional de Desarrollo Administrativo. Realmente yo por la misma cosa familiar, mi abuelo, mi bisabuelo eran productores de cacao, y luego mi abuelo hizo la distribución, una empresa comercial importantísima que todavía existe, que es la que vende las máquinas Caterpillar. Ahí tuve la oportunidad de conocer Loja, porque yo vendía esta maquinaria en todo el Ecuador, los motores y máquinas Caterpillar, y ahí yo era empresario y me entré en el mundo de las camaroneras. Fui empresario camaronero, pero a mí siempre me gustó la academia. De chico yo siempre leí, era fanático de la historia, de la geografía. Entonces llegó un momento en que estudié inclusive diplomacia en Guayaquil, en la Universidad de Guayaquil, y ahí entré porque hice una historia de las relaciones de Ecuador con el Perú para proponer un libro que se llama La Vía Ecuatoriana Interoceánica. Me invitaron a ser parte de la Academia Nacional de Historia, y entonces he participado he hecho algunas investigaciones históricas a través de los años, y hace 12 años o 13 años decidí que era tiempo de jubilarme y dedicarme más un tiempo completo a la academia. Y ahí es que con platita pues uno se jubila y uno puede dedicarse a otras cosas. Claro. El trabajo además empresarial, si uno se cansa y es tedioso y hay problemas y es más tenso, y como que yo quería una vida un poco más tranquila. Claro, pero voy a perseverar en él. ¿Fue el único cargo importante que ha ocupado político? Yo ocupé yo acepté a Sixto Durán. Es que lo tengo en mi Claro, radar. acepté a Sixto Durán ser este puesto que era muy importante. Yo hice en la Secretaría Nacional de Desarrollo Administrativo, tenía el personal, tenía el cambio. Inclusive hicimos unas reformas importantes para sacar del Estado algunas entidades que no estaban funcionando, donde había mucha corrupción, como en Provit, como otras. Disminuimos 25.000 personas en el Estado, unificando ministerios. ¿Cuántas personas 25.000 personas salieron. Habían ministerios que había el desarrollo rural integral, y en el otro ministerio había lo mismo. Y lo mismo habían en 3 ministerios, subsecretarías que hacían lo mismo. Entonces unificamos, hicimos un trabajo muy importante durante esos 2 años, controlando la corrupción, el uso de los vehículos, que lo hacían como personal, como que si fuera propio, se iban de Quito a la playa Esmeraldas los fines de semana. Pusimos controles. Bueno, eso sigue hasta ahora. Usted ve aquí desafortunadamente los domingos haciendo el mercado. Eso no debería de ocurrir. Le quitan el logo. El problema, en efecto, es un problema de corrupción que se comienza por cosas pequeñas, que no es tan pequeña, pero el uso de los cosas del Estado no debe de ocurrir. Entonces, porque eso es una cosa privada. Es que no deberían tener. No deberían tener. Incluso no deberían tener. Mire que en alguna institución donde yo soy parte, porque yo también me jubilé del trabajo formal, porque también pasé a ser parte de la Junta de Beneficencia de Guayaquil, que es un cargo ad honorem, pero tengo que ver con toda la administración de eso y colaborado en diferentes lados. Me acuerdo que yo entré hace 18 años, me encargaron lo que era antes el Hospital Lorenzo Ponce, y que lo convertimos en una cosa moderna, el Instituto de Neurociencias. ¿Ese hospital aún sigue? Sí, claro, ahora se llama Instituto de Neurociencias. Es el hospital más importante del país en salud mental, y inclusive llega gente de todo el país. Pero en esa época se tenían las cosas mezcladas, la gente que tenía un problema de salud mental la llevaban allá, inclusive de Loja, de cantones de acá, y la dejaban allá y la familia se olvidaba. Y realmente la medicina moderna permite que esas personas se recuperen. Entonces hicimos un trabajo muy importante porque devolvimos muchas personas a su casa. Habían personas que las habían dejado hace 20 años y nadie daba razón por ellas, y con esa misma persona lográbamos decir, ¿de dónde eres tú? ¿Cómo? Y traerla a Catamayo, a Cariamanga, y encontrar su familia y reintegrarla a la familia, porque hoy en día el problema de salud mental se ve el diagnóstico, se ve la medicina, y debe de vivir con su familia y tener una vida normal. Pero antes los llevaban al Lorenzo. Antes se quedaban casi de por vida, quedaban ahí y no salían. Pero eso se ha modernizado, está muy bien. Pero ahí le contaba que cuando entré yo, habían como 15 vehículos. Y entonces, porque para acá, eliminado todo.
solamente uno para llevar a pasear a alguna gente y los otros cada uno va en su carro. Y si necesitan por trabajo ocupar un vehículo, van en taxi y cobran el taxi. Y salía mucho más económico. En el Estado deberían eliminarse muchísimos vehículos. Claro, y que cada uno viaje en su carro a trabajar. Y que se olvidara además... Aquí es como estar en Dubái. Sí. No, creo que hasta en Dubái hay austeridad. Pero en Dubái y en Europa, o sea, uno va en el bus al trabajo, así sea funcionario público. O en su carro privado, si tiene carro privado. En los Países Bajos se lo ve al primer ministro en bicicleta. En bicicleta. Claro, pero acá tiene que tener carro con chofer porque tiene un puesto importante. Medidas de seguridad y todo eso. Bueno, claro, hay casos en que donde sí tiene que haber algo de seguridad. Claro. Si usted me preguntaba, yo después de estar en la Senda, yo regresé a mi trabajo. Senda se llamaba. Sí, la Secretaría Nacional de Desarrollo Administrativo. Ahora lo ubico, Senda. Claro. Y ahí yo venía a Loja porque aquí habían instituciones importantes como Predesur y que entonces tenía un funcionamiento adecuado, me acuerdo yo, era una institución que promovía el desarrollo de la región del sur del Ecuador, porque incluía Zamora, Chinchipe, Loja y El Oro. ¿Y después de Senda dónde estuvo? Después, yo regresé al trabajo privado, pero... Ya no en el sector público. Sí, hubo el Yamil Maguad, luego de que pasó la crisis esta, me pidió cuando el señor Lazo renunció a la gobernación y se fue a un puesto que hicieron en Quito y que luego renunció. Superministro. Yamil Maguad me llamó y me pidió que acepto el cargo de gobernador. Y fui gobernador los 6 meses. Ahí también. Por eso es que lo tenían. Ahí también fui gobernador 6 meses del Guayas y luego vino la crisis que tuvimos que salir de la situación que hubo. Entonces, yo creo que Yamil Maguad, para la pena decirlo, que esta es la ciudad del nacimiento de él, cometió los errores cuando en la política económica con esa ley del cheque y luego hubo lo otro, que vino la corrida bancaria, creo que la ley en que se facilitó que los dueños de los bancos entreguen el banco, ese fue el grave error. Pero yo no creo que él hizo un problema, él personal, de corrupción. En el gobierno cuando él estuvo, cuando estuve yo conversé con él enseguida de poco tiempo y le dije, mira, yo veo que la situación del Sucre es terrible, esto va de peor en mal en peor, y creo que ayudé para que tome la decisión de dolarizar. Él se demoró un tiempo, yo creo que estaba decidido en el mes de noviembre ya hacer la dolarización. Desafortunadamente se atrasó. Hubo un boicot porque algunos funcionarios que tenían que firmar los documentos, se fueron de vacaciones, desaparecieron el mes de diciembre y la dolarización se demoró hasta enero y eso deterioró la situación. Y ahí vino la crisis. Pero la decisión era correcta, lo que pasa es que se demoró en tomarla quizás y luego pues sabemos lo que pasó, pero usted ve que el dólar, el haber decidido ir a una moneda dura que impida esta inflación que teníamos terrible, entonces fue una buena decisión. Desafortunadamente algo le ha ayudado al Ecuador. Yo justamente el día de hoy en el internet que llega tanta información, estaba leyendo que el Ecuador, a pesar de todos los problemas que tenemos, es donde hay buena calidad de vida. Yo ahora no venía a Loja en 15 años, pero veo que Loja está realmente muy bien. Es como Cuenca, que parece una ciudad europea. Usted la puede comparar con Zaragoza o con otra en Madrid. Son ciudades que tienen una buena calidad de vida. Aquí hay las calles, los cables enterrados, las veredas bonitas, la ciudad limpia. Los muertos también están enterrados. Claro, entonces son ciudades con buena calidad de vida, han progresado. Son un ejemplo que ojalá se imitaran en el resto del Ecuador, porque quizás los alcaldes en la costa no son tan formales, hay unos en donde no hay todavía ni buen agua potable, hay ciudades como Playas y Durán que han tenido años de malos alcaldes, pero cuando hay buenos alcaldes, cuando los ciudadanos eligen bien, cuando se avanza y se tienen ciudades como Cuenca, como creo que Ambato también, Ibarra, que tienen buena calidad de vida. Ah, sí, muy bien, entonces, claro. Volvamos al tema de la historia de la balsa, pero usted dijo que no duraba mucho la balsa, no dura mucho en el... Bueno, necesita el clima. ¿Qué tanto pudieron haber navegado y
Se iban por el Pacífico. Sí, ¿A dónde llegaban máximo por el Pacífico? ¿A la China? No, o sea, lejos no, por eso hablo del Pacífico americano. Solo americano. Claro, es decir, a ver, hay unas especulaciones. La balsa aguantaba hasta Panamá, México. A Panamá no necesariamente era el lugar preferido, iba a México, a Guatemala, Centroamérica, directamente, no iba siguiendo la costa. Si siguiera la costa le toca las aguas calientes, hay remolinos de agua caliente, lluvia constante. ¿Por dónde le hacían el quite? Sí, sale de las costas de Manabí, de Santa Elena, y van directo al norte de Galápagos para cruzar. Usted ve el mapa de Sudamérica y es línea recta, usted llega a Costa Rica y ahí sigue la costa centroamericana hacia México, hacia el centro de México, al oeste de México. Hay vestigios en todo el oeste de México. ¿Por qué dice usted que no, Panamá no, si estaba más cerca de Galápagos a Panamá? No, porque las corrientes para la navegación, para los vientos y las corrientes. Fíjese, cuando vino primero el barco de Pizarro siguiendo la costa desde Panamá, se demoró 8 meses, 1 año, ese barco quedó perdido allá. Luego encuentran los españoles la ruta que de Panamá tiene que abrirse para llegar al Ecuador, alejándose de la costa colombiana. Ahora sí se utiliza porque se anda con motor, pero las corrientes y los vientos no ayudan para ir esa ruta. Entonces, esto permitió... ¿Que perecían en la navegación en alta mar o qué? ¿Cómo? ¿Perecían ahí? Bueno, en un momento dado, si una barca va por allá, ha habido alguien que hizo una barca en el año 86 o 96 y se fueron, un señor Hosley hizo la balsa en Manabí y se fue siguiendo la costa porque quería ir a México siguiendo la costa. La balsa tuvo problemas de remolinos de aguas calientes en la costa de Colombia y llegó a Colombia, pero ya media desarmada, y luego hubo un segundo intento que llegó un poco más allá, pero el agua caliente, lo poco viento, las lluvias constantes no le ayudan a la balsa. En cambio, directamente de aquí al Perú, por ejemplo, la balsa va y la adoptaron los pueblos peruanos, los pueblos de Lambayeque, de Trujillo, de Paita. Ahí se utilizaba la balsa hasta 1940. Ahí todavía se utiliza la balsa ahora para pequeñas embarcaciones, pero habían grandes embarcaciones del norte del Perú que venían a Guayaquil todos los años, trayendo gran cantidad de pescado seco que se distribuía en toda la sierra del Ecuador. Y venían a Guayaquil porque tenían que comprar nuevos palos de balsa. En la balsa, la vela utilizaban la misma, la madera dura que hay en diferentes elementos, como las guaras también, pero los palos de balsa después de 2 años ya comienzan a desgastarse, a podrirse, por más que allá no llueve y que en el Perú el agua es fría y que salen del mar y los dejaban tomando el sol, pero de todas maneras se va deteriorando. Entonces, venían a Guayaquil anualmente para comprar nuevos materiales, nuevas balsas, para comprar otras cosas y regresar al norte del Perú, a Paita y a Sechura, que tengo inclusive una constancia antropológica de una entrevista que logré hacer a un ciudadano de allá, de un pueblo en el norte del Perú, a quien conocí en el año 13, en el año 12 y en el año 13 le hice algunas entrevistas en donde él contaba cómo eran esas travesías en el año 33, 34, 35, en que él participó todavía entre el norte del Perú y Guayaquil, y cómo manejaban esta gran embarcación, con todos los elementos autóctonos. Esto me ha ayudado a reproducir la embarcación tal como era en esos tiempos. ¿Y por qué le puso el ojo usted a estos hechos históricos? Sí, bueno, le cuento, cuando yo tenía 16 años, el Vital Alzar, un aventurero español, hizo unas balsas. Hizo una balsa ahí en el puerto, ahí en Guayaquil, ahí en el muelle, en el río Guayaquil, y salió y hizo una navegación. La primera fracasó, luego hizo 2 viajes más. Entonces a mí me llamó la atención, él demostró en esos viajes, él fue hacia Australia y demostró que podía llegar a Australia. De hecho, hay algunas personas que sostienen pues, que había una navegación hacia Polinesia. De hecho, sí hay pruebas de que alguna balsa llegó para la Polinesia antes, porque hay una calabaza que es americana y que hay en las islas orientales de Polinesia. Sin embargo,
Para la Polinesia es fácil ir, pero es difícil regresar. Entonces dudo que haya sido un viaje recurrente de ida y de regreso. Lo mismo que para la isla de Pascua. Es posible que hayan ido de la costa del norte del Perú, donde habían balsas, o de inclusive más abajo, porque en la época incaica habían balsas en Chincha. Hasta allá llegaban, habían colonias de balseros en Chincha. Y la comunicación de la Espóndilus con Cusco era a través de la balsa hasta Chincha en el Perú, y de ahí iba por tierra al Cusco. Entonces, esta embarcación tuvo una importancia muy grande, y lo que quisimos es investigar las rutas, hasta dónde llegaba. Si llegó alguna vez a Polinesia, no creo que había facilidad para regresar. Entonces, sí hay vestigios en Polinesia, como hay tiki. Con tiki, el señor Heyerdahl, cuando él pasó su luna de miel allá en los años 45, le hablaron de este tiki que había llegado. Y el tiki había llegado en balsa, y entonces es posible que esto ocurriera en el año, ya cuando había habitantes en esa Polinesia, que es a partir del año 900 de este milenio, del milenio anterior, digamos, de la era cristiana. En el año 900 ya había habitantes, llegaron los habitantes a Polinesia desde Nueva Zelanda. Y luego habrá llegado algún navegante nuestro que iba en ruta a México y alguna tormenta lo desvió. Es posible. Quiero agradecerle infinitamente su